Pues sí, Carmen, efectivamente vamos a hablar de la empresa familiar porque la Asociación Murciana de Empresa Familiar AMESMUR celebra hoy su asamblea y va a ser una asamblea, yo creo que del máximo interés, sobre todo por la conferencia que va a impartir Manuel Bermejo, basada, vamos a decirlo así, posiblemente en el último libro escrito, Las 21 claves para la continuidad de la empresa familiar. Es un libro muy interesante que va a dar las claves, seguramente, que da las claves pues de la supervivencia de la empresa familiar en estos tiempos tan difíciles, sobre todo en esta época, no sé si de post-pandemia o post-COVID, pero para eso hablamos con Manuel Bermejo, que recordamos es una persona que ha trabajado en la temática de la empresa familiar en el ámbito académico como profesor, etcétera, etcétera. Manuel Bermejo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Encantado de saludar. Igualmente, un placer contar con una persona que nos puede ilustrar muchísimo sobre la empresa familiar, sobre todo cómo está viviendo estos momentos. En primer lugar, estamos ahora posiblemente en los peores tiempos de la empresa familiar que se conocen, que usted recuerda. Bueno, yo diría que sí. El efecto que ha tenido esta crisis de la COVID ha sido tremendo, ¿no? Yo he venido haciendo varias investigaciones y hay un 85% de compañías de familia en España que han visto afectada su facturación, han caído en sus ventas, pero en un porcentaje no menor de más del 10% han tenido caídas de ventas por encima del 40%, ¿no? Lo cual es una verdadera catástrofe. O sea que definitivamente estamos en tiempos muy complejos. Es verdad que esta crisis es muy asimétrica, afecta de diferentes maneras a sectores, por supuesto todos los que tienen que ver con la actividad social más perjudicados, pero incluso dentro de un mismo negocio, en función de su modelo de negocio, también la caída ha podido ser más dura, ¿no? Por ejemplo, en Murcia tenéis un sector de alimentación muy fuerte, quien ha vendido a distribución pues ha tenido un comportamiento muy bueno, pero quien estuviera más centrado en el canal Horeca, en restauración, bares, cafeterías, pues indudablemente también ha visto resentida su desempeño. Manuel, al margen de los sectores, quizá ha sido mucho peor para las pequeñas que para las grandes. Eso pasa siempre, eso pasa siempre. Mira, en España esta crisis se habrá llevado por delante pues cerca de 100.000 empresas ya, y de esas más del 99% son micropymes, ¿no? Por eso ponemos siempre tanto énfasis en la necesidad de que las empresas crezcan, ganen tamaño y se hagan más robustas y más resistentes a las crisis, pero indudablemente en términos generales el tamaño, la escasez de tamaño ahonda en la vulnerabilidad en situaciones de crisis como las que acabamos de vivir. El libro que usted ha escrito, el último, se titula La familia empresaria. La conferencia que usted impartió hoy, claves para la continuidad de las empresas familiares tras la crisis. ¿Cuál es, hombre, no voy a pedir que nos dé las 21 claves para la continuidad, pero cuál es el mayor desafío para las empresas familiares? Porque parece que las estadísticas demuestran que apenas el 30% de los negocios de familia llegan a la segunda generación. ¿La principal causa cuál es? Bueno, yo si me permites, hablaría de dos razones. Uh -huh. Una que tiene más que ver con la dimensión familia, y ahí yo creo que mi recomendación, y esto está basado en más de 30 años asesorando a familias Uh -huh. empresarias, mi recomendación es que hay que comunicar, que hay que hablar, que hay que sentar las bases para un norte compartido. Y desde la comunicación es más fácil conseguir la cohesión familiar. 2 de cada 3 empresas que no perpetúan, que no se perpetúan, tienen que ver con problemas de cohesión por conflicto, y ese conflicto en la mayoría de los casos tiene que ver con la ausencia de comunicación. Por tanto, para la dimensión familiar, sin duda, comunicación. Y en la dimensión empresarial, ahondando en lo que te decía antes, para mí un factor clave que es ganar competitividad para poder ganar tamaño y crecer de una manera sostenible y rentable. Eso serían para mí comunicación y competitividad, dos ejes en los que las familias empresariales deberían poner especial énfasis. Porque se ha hablado en algunas ocasiones, ¿no?, que hay empresas familiares en las que, bueno, pues el precursor de la empresa, el propietario, la primera generación, vamos a decirlo así, hablando llanamente, no le deja el negocio a sus hijos, sencillamente pues porque no se fía de ellos, no tiene la comunicación precisamente de la que usted hablaba, y prefiere ceder la gestión de la empresa a un agente externo. Eso se sigue dando. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Una cuestión es la propiedad y otra la gestión, ¿no? O Exacto. sea, es decir, una familia puede decidir que el control accionarial lo sigue
lo sigue teniendo la familia y sigue siendo empresa familiar, aunque la gestión pueda estar en manos de ejecutivos no familiares, ¿no? De todos modos, permíteme que ahonde en un profundo cambio de paradigma que en mi convivir diario con empresas familiares de medio mundo estoy aplicando. Mira, hoy nos encontramos a las generaciones jóvenes, la verdad que mucho más preparadas que nunca, con buena formación académica, con buena formación vital, han salido, hablan idiomas y con ganas y compromiso por tirar para adelante de la empresa familiar. Lo que sí es verdad es que quieren tener voz y posiblemente tienen maneras de pensar muy distintas a las generaciones más senior. Y te pongo dos ejemplos que además están muy de actualidad. Sí, sí. Uno, la digitalización. Pues qué duda cabe que la gente joven tiene mucha más sensibilidad a la digitalización, tiene mucha más experiencia, lo apoya, y a los seniors pues nos cuesta un poquito más. Y la otra es el teletrabajo, ¿no? Para mucho empresario ya con cierta edad, el teletrabajo le parece que es un anatema, que no facilita la productividad, y sin embargo la gente joven que trae en su código genético mucho más el concepto de conciliación, pues lo ve de manera mucho más natural. Así que yo creo que más allá de viejos paradigmas, lo que nos encontramos hoy es con gente joven, con ganas, preparada, pero que hay que entender que tienen su manera de pensar, con matices distintos, y eso me lleva a ahondar más en la idea de que comuniquen, que encuentren puntos de encuentro. Mira, hay un estudio muy interesante de las empresas familiares más grandes del mundo que indica que una de las razones del crecimiento tiene que ver con una buena colaboración entre generaciones. Y qué duda cabe que si a la experiencia y la templanza, sobre todo en tiempos difíciles que tienen los más mayores, se une pues la innovación y la preparación para adaptarse mejor a los tiempos actuales de los jóvenes, creo que eso es un binomio imbatible y por el que hay que trabajar, y que precisamente en mi conferencia de hoy en AMEFMUR pues voy a poner mucho foco en animar a esa cogobernanza entre generaciones más maduras y generaciones más jóvenes. Sí, además una conferencia en la que me imagino que usted pues va a hablar de ese libro que está plagado, ya algún apunte acaba de hacer, pero que está plagado de ejemplos y casos prácticos que usted ha vivido en toda su larga trayectoria asesorando a familias empresarias. Me quedan dos cuestiones ya muy concretas. Una es, no voy a decir pedir que sea visionario, pero ¿qué futuro ve para la empresa familiar teniendo en cuenta que, hombre, sí, afortunadamente, y esperemos que sí, la pandemia ya esté tocando a su fin? ¿Qué futuro a muy corto plazo cree que va a salir reforzada, fortalecida de esta crisis o le va a costar? Mira, va a salir súper fortalecida, porque el modelo de la empresa familiar, que es un modelo de gestión de altísimo compromiso con su gente y con su tierra, creo que hoy es lo que demanda nuestra sociedad. Las empresas son actores sociales y tienen que contribuir a no solo la rentabilidad para sus accionistas, sino también a ayudar a resolver los grandes temas de la agenda social del mundo, ¿no? Entre otros, sostenibilidad, inclusividad, y eso las empresas familiares lo hacen francamente bien. Así que el modelo de la empresa familiar yo creo que es un modelo en alza. Y la última que le quería preguntar era en relación a la empresa familiar de Murcia, porque usted está hoy en AMEFMUR. Algo apuntaba usted al principio, la potencia, la pujanza del sector agroalimentario fundamentalmente, pero ¿ve usted en la región de Murcia, por su larga experiencia, alguna que otra potencialidad en nuestra comunidad autónoma que pueda aflorar en los próximos años? Porque mira, en Murcia también tenéis un sector transporte muy importante, de empresas familiares de transporte. Transporte liga con logística, logística liga con comercio electrónico, y el futuro sin duda pasa por ahí, ¿no? Oye, y también en Murcia tenéis otro tipo de compañías pues dedicadas tanto al mundo del entretenimiento, dedicadas al mundo industrial. Entonces a mí siempre me ha resultado admirable el tejido industrial murciano de empresa familiar, ¿no? O sea que creo que esa sencillez, humildad, pero por otro lado esa grandeza de exportar, de saber que hay que ser jugadores globales, pues me permite vislumbrar un futuro muy próspero a la empresa familiar murciana. Bueno, pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Hemos hablado con Manuel Bermejo, es precisamente el autor de un libro en el que va a basar, el autor de la conferencia que va a ilustrar hoy la asamblea de AMEFMUR, la Asociación Murciana de Empresa Familiar. Su último título, recordamos, La familia empresaria, 21 consejos para la continuidad, que es el gran desafío de las empresas familiares. Manuel Bermejo, gracias por estar en Murcia, gracias por estar en COPE, y seguiremos en contacto hablando de algo que nos importa a todos, sin duda, la empresa familiar. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias. Un placer estar en Murcia siempre.